Ya. ¿Se puede visibilizar ahora el PPT, verdad? Bueno, aquí en el teléfono, pero aquí en la computadora no. Sí, se ve clarito. Ah, ya, perfecto. Ya, vamos a dar Bueno, inicio entonces, le damos la bienvenida a nombre de la Fundación, ¿cierto? A esta clase que corresponde con la tercera sesión del programa de educación para adultos, jóvenes y adultos, ¿ya? Vamos a ir trabajando en conjunto con la guía de aprendizaje, me imagino que ustedes ya la tienen descargada, ¿verdad? sí. Ya, perfecto. La idea es que durante la clase ustedes puedan ir participando, para eso pueden activar su micrófono, ¿cierto? Podamos ir compartiendo alguna idea, algunas respuestas, ¿ya? Yo igual voy a ir guiando un poquito, haciéndole preguntas a alguna de las personas que están presentes, para que podamos ir avanzando, ¿ok? Entonces, el tema del día de hoy es aire y gases en la vida cotidiana. Si ustedes recuerdan, durante la semana pasada se estuvo trabajando con lo que eran las mezclas, ¿cierto? De algunas sustancias y definíamos que el gas era una mezcla. ¿Alguien recuerda por qué el gas se consideraba una mezcla? Perdón, el aire. Una mezcla porque está compuesta por varias mezclas. Existen el CO2, el oxígeno, el nitrógeno y varios componentes más. Perfecto. ¿Y estos componentes cómo se encuentran? ¿Están formando una reacción química? ¿Solamente están ahí unidos uno al lado del otro? ¿Cómo sería la relación que tienen todos estos diversos gases que conforman el aire? Mm, bueno, esto realmente no tengo así la palabra, pero como son gases, pues están unidos. O Están sea, claro, unidos son uno con gases, otro. no andan así uno aunque sí puede ser que sus moléculas, o sea, el CO2 ande aparte con el oxígeno, ¿Ya? ¿Ok? porque no se pueden, o sea, son moléculas diferentes. No tienen la Perfecto. misma, si es CO2 tiene dos de oxígeno, en cambio el oxígeno anda solo. Ya. Ahí Entonces quería llegar, pienso que ¿cierto? si no hay algún proceso no los puede unir, como por decir Exacto. el CO2, que ya tiene dos moléculas de oxígeno. Bueno, esto es cosas que se me vienen a la cabeza, yo no sé si están bien. Están perfectos. De hecho, esa es la definición de una mezcla, ¿ya? Tenemos un conjunto de cosas diferentes, ¿ya? Pero que se mantienen por sí solas, que no entran en una reacción, ¿ya? Cuando hay una reacción química, la naturaleza de las cosas cambia, se transforma en algo Ya. nuevo, ¿ya? Ujú. Mientras que en el aire que nosotros respiramos, ¿cierto? Tenemos un montón de gases diferentes, pero cada uno está por sí solo, ¿sí? Mm, Están, como dicen, juntos pero no revueltos, ¿ya? la revuelta. Entonces tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno, tenemos el dióxido de carbono, el argón, el xenón y un montón de otros gases, pero que cada uno funciona de forma independiente, cada uno está diferenciado, ¿ya? Y por lo tanto, como es una mezcla, ¿cierto? Nosotros podemos tomar algunos de estos gases y utilizarlos y los otros quedan ahí simplemente, ¿ya? No interactúan dentro de nuestros procesos metabólicos, dentro de nuestra vida, ¿ok? A pesar de que hay algunos que sí nos pueden causar algún tipo de enfermedades, ¿cierto? O irritaciones en las vías aéreas por estar presente, por el simple hecho de estar, ¿ok? Entonces, dentro de su guía, ustedes tienen tres preguntitas que son de activación, ¿ya? Para que las puedan ir respondiendo y las vamos a revisar, ¿ok? El objetivo de la sesión entonces del día de hoy, como tenemos aquí en la pantallita, nos dice que es analizar la composición del aire y su presencia en nuestra vida diaria, reconocer el uso y riesgo de los gases en el hogar, trabajo y transporte, relacionar la contaminación, ventilación y los efectos sobre nuestra salud y Mm. la prevención, es decir, identificar situaciones de riesgo y acciones preventivas en los contextos cotidianos. O sea, básicamente saber cuáles son los gases que están presentes dentro de esta mezcla que es el aire, ¿ya? ¿Para qué los podemos utilizar? ¿Cuáles son los riesgos que podrían llevar?
a nuestra salud, ¿cierto? O cuáles nos favorecen. Y finalmente, la forma en la cual nosotros podríamos prevenir, es decir, evitar llegar a una enfermedad por estar expuesto, ¿cierto? A estos gases que podrían resultar nocivos. Como dice ahí, el foco para los estudiantes de enseñanza EPJA es comprender el uso, los riesgos y los efectos de los gases en situaciones de el hogar, el trabajo, el transporte, la salud y el ambiente. ¿Ya? Entonces, como les señalaba recién, comenzamos con las primeras tres preguntitas que aparecen dentro de su guía. Y aquí me gustaría escuchar a alguno de ustedes, ¿cierto?, que pudiera ir compartiendo su respuesta. La señorita Andrea Quiroz estará presente para que nos pueda compartir la primera pregunta, que es: ¿en qué lugar de tu vida diaria notas la presencia de aire o de algún gas? Aquí estoy Ya, cuéntenos entonces, ¿en qué lugar de su vida diaria usted nota la presencia de algún gas? en la casa, en la cocina, en transporte y respiración al aire libre. Ah, perfecto, ya, entonces tenemos en la cocina, ¿cierto? Me refiero al galón de gas, ¿verdad? Sí, Perfecto. En el transporte, ¿en qué lugar del transporte encontraría estos gases? adentro Adentro del auto, del bus, sí, del bus, ¿ya? Y me dijo respirar, y respirar aire libre. respirar el aire puro, ¿cierto? Como en la calle. ¿Ok? Sí, Perfecto. Vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿qué señales te pueden indicar que un espacio necesita ventilación? Brenda Ramos, ¿estará por ahí? La señorita Brenda Ramos, si pudiera activar su micrófono. Don Domingo López, ¿estará con nosotros? ¿Pueden escribir por el chat también las respuestas, chicos, para que podamos ir avanzando? A la segunda pregunta, ¿qué señales te pueden indicar que un espacio necesita ventilación? Es necesario porque hay que hacer los cambios, o sea, es tratar de introducir aire atmosférico, claro, no contaminado, para poder expulsar el aire que está contenido en cierto lugar. Ok, Y pero ¿cómo nos damos cuenta nosotros de que es necesario hacer un recambio? ¿Cómo sabemos, ah, ya, este lugar necesita ventilación? ¿En qué nos podemos fijar? Por ¿en qué ejemplo, nos cuando se te queda abierto la perilla del galón de gas y la casa está pasada a gas, tienes que ventilar ese gas ya que es tóxico, Ok, ¿y cómo se da cuenta usted que se quedó abierto el gas? ya que tiene un olor como más, como un olor distinto que te das cuenta de que no es muy puro que digamos. Ah, ok, el gas, ¿cierto?, que está en el galón, generalmente tiene un olor, tiene un aroma, ¿cierto?, que es distintivo, ¿sí? Bueno, ese aroma que tiene ese gas se le agrega de forma artificial precisamente para que uno se pueda dar cuenta si es que hay una fuga, porque el gas que nosotros utilizamos, el gas licuado, no tiene un aroma de forma natural. Por lo tanto, si hay una Bajaría fuga a ver, y nadie lo llega a sentir,
las personas pueden morir asfixiadas, ¿ya? Entonces, por eso se le agrega ese olor, que nos permite, ¿cierto?, saber, en Ven, el caso del galón de gas, cuando hay una fuga. venga. ¿César quiere compartir algo? Ya. Vamos con la pregunta número 3 entonces. Dice, ¿qué riesgos conoces asociados al humo, al gas doméstico o al aire contaminado? ¿Qué riesgos conocen ustedes? ¿Cuáles han podido vivenciar? María Mella, si está por ahí. María, coméntenos qué riesgo conoce usted asociado al humo, al gas o al aire contaminado. Uy, no sé. ¿Alguno que usted conozca? ¿Algún riesgo? El que se le ocurra. Por ejemplo, el humo. Si tenemos una estufa a leña y empieza a salir el humo, ¿habrá algún riesgo para nuestra salud o no? Sí, buenos días, profe. ¿Son gases tóxicos? ¿Ya? ¿Qué podrían causar esos gases tóxicos? Eh, Hace que duela la cabeza, que para nosotros lo hace súper mal, para el ser humano. ¿Ya? Perfecto. Y en el caso del galón de gas, si se nos quedara prendida la cocina, ¿cierto? Y se apaga la llama y empieza a salir ese gas, ¿tendrá algún efecto para nosotros? ¿Qué cree usted que podría pasar? Sí, eh, ay, profe, ¿Alguien sabe lo que podría pasar si dentro de la casa hay una fuga de gas y no nos damos cuenta de que está ese gas ahí? Sí, Cualquier persona. podemos intoxicar, nos podemos morir. Ya. Puede haber una explosión. Ok, bueno, sí, podría haber una explosión, ¿cierto? Eventualmente si alguien llega y prende algún tipo de fuego, ¿cierto? Pero sin que nadie prendiera fuego, lo que pasaría es que nos quedaríamos dormidos en principio, ¿ya? Y luego moriríamos por asfixia, porque el gas lo que va a hacer es desplazar al oxígeno, como decía por ahí delante uno de sus compañeros, ¿ya? Tenemos el oxígeno, tenemos el gas, tenemos un montón de componentes diferentes dentro del aire y hay algunos que son más pesados, otros que son más livianos y por lo tanto algunos gases pueden desplazar a otros. En el caso del galón de gas, lo que pasaría es que desplazaría el oxígeno y nosotros nos asfixiaríamos porque nosotros respiramos exclusivamente oxígeno, ¿ya? De toda la mezcla de gases que hay en el ambiente, el único que nosotros utilizamos para respirar es el oxígeno, ¿ya? Los otros están presentes, ingresan a nuestros pulmones, pero no van a entrar a nuestro cuerpo propiamente tal, ¿ya? Es decir, no van a atravesar las paredes de los pulmones hacia el sistema sanguíneo para ayudar a nuestro cuerpo, ¿cierto?, a poder llevar a cabo sus procesos, ¿sí? Solamente hay dos gases que interactúan dentro de nuestro cuerpo, el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿ya? O el monóxido de carbono también, ¿ok? El tema es que a nuestro cuerpo le gusta más el monóxido de carbono que el oxígeno. Entonces, cuando está en grandes concentraciones, dejamos de respirar oxígeno, pero eso nos lleva, ¿cierto?, a asfixiarnos y finalmente morir, ¿ok? Entonces, es muy importante tener en cuenta cuando hay una fuga de gas, por ejemplo, ¿ya? Porque puede ser muy peligroso para nuestra vida, ¿sí? Va más allá de, en el caso de el humo, ¿cierto?, que hablábamos, que nos puede causar irritación, que nos puede causar daños en la mucosa, ¿cierto?, que puede terminar derivando, por ejemplo, en un asma, ¿ya? Pero el gas es mucho más letal, ¿cierto?, que otro tipo de contaminantes. Entonces, dice aquí,
antes de comenzar, reflexiona sobre tus propias experiencias, ¿ya? Que como veíamos recién acá, las respuestas que ustedes compartían, dice, ¿en qué lugares de tu vida diaria notas la presencia de aire o de algún gas? ¿Cierto? Ahí muy bien mencionaron el transporte, mencionaron el aire libre, ¿cierto? Pero además, en el lugar de trabajo, ¿cierto? O en la cocina, como mencionó la compañera, también podemos tener interacciones, ¿cierto? Con este aire o gases que pudieran llegar a ser peligrosos, sobre todo para las personas que trabajan en ambientes de fábricas, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué señales te indican que un espacio necesita ventilación? Ahí tenemos un olor fuerte, como mencionaba el compañero, ¿cierto? La presencia del humo, la sensación de calor, ¿ya? Hay algunos gases que tienen una temperatura mayor y uno siente, ¿cierto? Ahí como que está pesado el ambiente, se dice de repente cuando hay como un calor incómodo dentro de una sala, dentro de un dormitorio, ¿sí? O un cansancio que uno va a sentir sin mayor razón, como una fatiga, ¿ya? Y esa fatiga se da, ¿cierto? Cuando veíamos recién, hay una fuga de gas, por ejemplo, ¿ya? Un gas que no haya sido tratado con estos olores artificiales, ¿cierto? Para mostrarnos que está ahí presente, podría empezar a desplazar el oxígeno y nosotros obviamente nos vamos a sentir cansados porque nuestro cuerpo ya no va a poder llevar a cabo los procesos necesarios para funcionar de forma correcta, ¿ya? Y eso va a hacer que nos empezamos a sentir cansados, que pudiéramos llegar a desmayarnos, ¿cierto? Que pudiéramos entrar y encontrar a alguien desmayado. Entonces es necesario, ¿cierto? En ese caso, una ventilación rápida para poder desplazar a este gas, ¿cierto? Y que vuelva a ingresar el oxígeno y que la zona quede de forma segura, ¿ya? ¿Y qué riesgo conoce asociado al humo, al gas doméstico o al aire contaminado? ¿Ya? Ahí ya mencionamos algunos, ¿cierto? Durante la sesión. Vamos a ir continuando entonces. Si vemos por acá, tenemos que el aire, como bien mencionamos al principio, es una mezcla de gases, ¿ya? Estos gases generalmente son incoloros, por lo tanto no los podemos ver, no tienen un color específico, ¿ya? Muchos de ellos también son inodoros, es decir, no los podemos oler tampoco, ¿ya? No tienen un aroma asociado de forma natural, ¿sí? Entonces, estamos interactuando de forma constante con estos gases mediante la respiración que nosotros realizamos para poder obtener la energía necesaria para nuestra vida, mediante los procesos de combustión, es decir, cuando estamos quemando leña, cuando estamos prendiendo un auto, ¿cierto? Y hay una combustión de combustibles fósiles, ¿ya? Mediante la ventilación, ¿sí? El recambio de aire, ¿ya? Al abrir una ventana, por ejemplo, al abrir la puerta, interactúa con nosotros mediante el clima, ¿sí? Cuando hay mucho viento, ¿cierto? Se podría llegar a generar algún fenómeno natural diferente a los que estamos acostumbrados, como algún tornado, alguna tromba marina, ¿cierto? Por ahí que han aparecido en algunos sectores, ¿ya? Interactuamos con él en nuestro trabajo, ¿sí? Generalmente vamos a estar en un lugar que es cerrado trabajando, por lo tanto se van a ir acumulando gases y va a ser necesario ventilar de cierta manera, ¿ya? O por otro lado, si hace mucho frío, vamos a tratar de calefaccionarnos y por lo tanto el ambiente, el aire, también se va a ver influenciado por esa calefacción, por los gases que se emiten mediante la combustión, ¿cierto? Que se van a estar almacenando dentro de ese lugar cerrado, ¿ya? Y finalmente nuestra salud, en donde vamos a encontrar sustancias en el aire que pueden ser irritantes, ¿ya? Que por lo tanto vamos a sentir, ¿cierto? Que nuestra nariz está inflamada, presenta una mayor mucosidad, que nos cuesta un poco respirar, ¿ya? Que se siente saturado, que a veces incluso nos llega a picar, uno dice, hoy está como picante el humo, ¿cierto? Afuera, generalmente en este tiempo donde hace mucho frío y hay muchas estufas a leña, después de las 7 de la tarde uno no puede salir, ¿cierto? A la calle porque
está colapsado un poco con la gran cantidad de humo que se está generando, ¿ya? Y uno siente que le pican los ojos también y todo lo demás, pero más importante es que esto puede, con el tiempo, derivar en enfermedades, ¿ya? Enfermedades que pueden ser leves, como una simple alergia, ¿cierto? Que se puede tratar, ya, a otra un poquito más grave, como el asma, pero incluso podrían terminar derivando en un cáncer pulmonar, igual que fumar un cigarrillo, ¿ya? Entonces, es un tema necesario de conocer, principalmente para poder prevenir, ¿cierto?, las enfermedades que trae asociada una mala ventilación o el uso de determinadas sustancias, ¿cierto?, en el ambiente. ¿Ok? Como nos dice aquí en el cuadrito verde, los gases son necesarios, ¿sí? Algunos van a ser indispensables para vivir y trabajar, ¿ya? Como por ejemplo el oxígeno, del cual nosotros dependemos fundamentalmente para nuestra sobrevivencia, ¿sí? Por ahí el dióxido de carbono también es importante para las plantas, ¿cierto? Para que puedan llevar a cabo sus procesos fotosintéticos. Y las plantas obviamente son muy importantes porque son la base de cualquier red o cadena trófica. Entonces, también es un gas importante, ¿ya? El problema está en la sobreproducción, en el exceso de ese gas como es el dióxido de carbono, ¿ok? Y obviamente para poder también nosotros calefaccionarnos, poder cocinar, poder llevar nuestra vida diaria, ¿cierto? Necesitamos de la combustión, ¿ya? Sin combustión, como dice ahí, no hay calor y no hay energía. No nos podemos transportar, no podríamos calentar, no podríamos cocinar, ¿cierto? Entonces, es necesario el uso, ¿cierto?, de fuentes de calefacción, fuentes de energía, pero con una conciencia, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que hay distintas fuentes, distintas formas de poder acceder, ¿cierto?, a la energía y midiendo nuestro consumo, ¿cierto? Teniendo en consideración de que un uso excesivo puede conllevar, ¿cierto?, algunos perjuicios para nuestra salud. Como dice luego en el cuadrito blanco, existen gases peligrosos, ¿ya? Si es que se acumulan, si es que se queman mal, o que van a contaminar el ambiente, ¿cierto? Y por lo tanto, reconocerlos es clave para poder prevenir algunos riesgos, ¿ya? Yo puedo tener mi estufita de leña, ¿cierto? Pero tengo que ser consciente de que tengo que ocupar una leña que esté seca, ¿ya? No una leña que esté húmeda, porque una leña que esté húmeda va a calentar menos en principio y en segundo lugar va a emitir una mayor cantidad de contaminantes, ¿sí? Si la estufa a leña, ¿cierto? Yo la mantengo, la limpio de forma constante, entonces la emisión de gases va a disminuir, ¿ya? Si yo no le hago las mantenciones y además me pongo a quemar cosas indebidas, como plásticos, pedazos de neumáticos, le agrego combustible, el nivel de contaminación va a ser mucho mayor, ¿ya? Y eso va a repercutir luego sobre nuestra propia vida. Tenemos aquí entonces que en el hogar encontramos, ¿cierto?, una relación en la cocina, la calefacción, la respiración, en el transporte, los motores, el humo, la combustión, en el trabajo, en los talleres, el uso de algunas herramientas, ¿cierto?, que requieren de combustibles, la ventilación y para la salud, la respiración, ¿cierto?, los síntomas que pueden haber por el uso indebido de algunos componentes, ¿ya? Y la prevención de enfermedades. Nos vamos a ir ahora a su guía en la siguiente actividad, actividad 1. Tenemos un texto que dice el aire que respiramos. Y el texto dice así: el aire que respiramos no es una sustancia única, es una mezcla de gases. En esa mezcla predominan el nitrógeno y el oxígeno. El oxígeno es indispensable para la respiración de las personas, animales y muchos seres vivos. También participa en procesos de combustión, como ocurre cuando se enciende una cocina, una estufa o una fogata. En base entonces a este texto, continúa acá, perdón.
Dice, en el aire también hay otros gases de menor cantidad, como dióxido de carbono y vapor de agua. El dióxido de carbono se produce cuando respiramos, cuando se queman combustibles y cuando funcionan motores. En cantidades normales forma parte del aire, pero en espacios cerrados o contaminados puede afectar la calidad del ambiente. La calidad del aire cambia según las condiciones del lugar. Un espacio con buena ventilación permite renovar el aire y disminuir la acumulación de humo, vapores, olores fuertes o gases. En cambio, una pieza cerrada con estufa encendida, un taller sin extracción de humo o una cocina sin ventilación pueden convertirse en lugares de riesgo. Por eso, comprender el aire y los gases ayuda a tomar mejores decisiones en el hogar, el trabajo y la comunidad. Y ahora sí, vamos a responder entonces de las preguntas 4 a la 10. Vamos a dar 5 minutitos para que las contesten y las vamos revisando. Si hay alguna duda, van preguntando, ¿cierto? Si hay algo que no se entiende en las preguntas también.
Ya, vamos a revisar entonces. A ver. Andrea Campos, la pregunta número 4. ¿Por qué el aire se considera una mezcla de gases? Andrea Campos, ¿está aquí con nosotros todavía? Ya, se acaba de conectar. Ok. Busquemos a otra persona entonces. Cristina Guaico. ¿Está Cristina? Sí, profe. Ya, Cristina. ¿Por qué el aire se considera una mezcla de gases entonces, según lo que nos decía el texto y según lo que hemos visto? Porque se predominan el nitrógeno y el oxígeno. Ya, ok, predomina el nitrógeno y el oxígeno, pero más allá de que predominen esos dos, va a ser una mezcla, ¿cierto? Porque hay diferentes gases que están en conjunto, ¿cierto? Dentro del aire, ¿ya? Sí. De esos diferentes, hay dos, ¿cierto? Que están en mayor cantidad, que son el nitrógeno y el oxígeno. Muy bien. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué gas del aire es indispensable para la respiración? Domingo López. ¿Está don Domingo López? ¿Don Juan Valenzuela está? ¿O don Mario? ¿Don Mario Pérez? Sí, estoy acá. Ya, don Mario. La pregunta número 5. ¿Qué gas del aire es indispensable para la respiración? Bueno, me acabo de ingresar acá a las clases y tengo recién los textos en la mano, así que estoy recién introduciéndome en el tema. Estamos en el texto 1. La pregunta número 5. El oxígeno, profesor. El oxígeno. Muy bien, gracias César. Vamos con la pregunta número 6. Menciona dos situaciones donde participa la combustión. La señorita Mariela González estará. Sí, profe, buenos días. Estoy Buenos aquí en días. Chucuito. Dos situaciones donde participa la combustión. En dos situaciones. Eh, proceso como- Cuando se enciende la estufa, la cocina, Perfecto. Una. La otra. una fogata, Una fogata. Muy bien. ¿Y habrá otra dentro del texto? eh, cambio, la acumulación de humo, matriz enrugada de desvío. No la veo todavía, profe, pero Ya. En el texto, ¿cierto? Nos dice mencionar donde participa la combustión, ¿cierto? Y nos dice sí. quema de combustibles, ¿ya? O cuando funcionan los motores también. También tenemos combustiones ahí. ¿Ok? Además de la que usted dijo, ¿cierto? De prender la Mm. cocina y de la fogata. ¿Cómo se puede producir dióxido de carbono según el texto? Y, a ver, la señorita Mónica Matamala, ¿estará? Sí, profe.
Ya, señorita Mónica. Era Entonces, ¿cómo la se 7, puede ¿cierto? producir dióxido de carbono? ¿Sí? Pregunta 7. Se produce cuando respiramos, cuando se queman combustibles y cuando funcionan motores. Perfecto, muchas gracias. Pregunta número 8. ¿Qué función cumple la ventilación en un espacio cerrado? Vamos, aquí tenemos Rafael Rangel. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Lo escucho? Sí, yo pienso que no funciona, porque ¿qué función cumple la ventilación en espacio cerrado? No funciona, porque si tenemos un recinto cerrado, yo lo que requiero para que esté ventilado es que tenga una entrada y una salida para poder remover los gases peligrosos que se encuentran en el espacio cerrado. O sea, habría que ver la forma de cómo podemos abrir un espacio dentro de la habitación para que sea efectiva tal ventilación y uno pueda tener un confort dentro de la habitación. No, como usted decía antes, profe, que uno sentía incómodo, que algo le empezaba a picar la garganta, porque la presencia de algo que sea nocivo a la salud, pues se hace evidente. Perfecto. Ya, en este caso, desde el punto de vista de lo que nos señalaba el texto, ¿cierto? Nos dice ¿Ya? que es necesario ventilar, ¿cierto? Para hacer este recambio de aire, ¿ya? De hecho, nos dice Perfecto. aquí, una buena ventilación permite renovar el aire y disminuir la acumulación de humo, vapores, olores fuertes o gases, ¿ya? Esa Listo. sería Eso es como la correcto. respuesta según lo que nos plantea el texto. Sí. Lo que pasa es que, bueno, disculpe. Ya, no, no hay problema. Vamos con la pregunta número 9. Johnny López. Sí. La respuesta de la pregunta 9 nombra dos lugares de riesgo mencionados en el texto. Y en el lugar. Una pieza cerrada con estufa Ya, una pieza cerrada con la estufa, muy bien. ¿Y otro? y una cocina sin ventilación. Una cocina sin ventilación, ¿ok? Y ahí nos señalaba otro, ¿cierto? Que es en el caso de un taller, ¿cierto? Que no tenga ventilación. También sería, hay un lugar riesgoso, ¿cierto? Sí. Y la pregunta número 10 dice, escribe la idea principal del texto en una frase breve. Me gustaría que todos pudieran ponerla a través del chat, ¿cierto? ¿Cuál sería la idea principal del texto que ustedes logran rescatar? El aire, el aire está Si la compuesto pudieran por escribir en el gas. chat, por favor. La calidad del aire. Yo no sé cómo me puse aquí. Eso es más Ahí en el chat esperamos la respuesta entonces. Ya que la ventilación es importante para vivir, nos dice aquí Profesor Dent. ¿Qué más tendremos por ahí? Ante cualquier situación de riesgo de gases contaminantes, ventilar el espacio o recinto ocupar siempre por seguridad. Muy bien, César. La ventilación es importante para evitar intoxicaciones, nos dice Cristina. Un espacio limpio de contaminación, señala Mónica. Muy bien. Vamos a ir continuando entonces. Nos vamos a la actividad número 2, que nos dice gases de uso cotidiano. Y tenemos una tabla. En la tablita nos dicen algunos gases como el oxígeno, el gas licuado, el dióxido de carbono, el aire comprimido, humo y gases de combustión. Y nos aparece el uso y la presencia cotidiana y el cuidado principal de cada uno de ellos. ¿Ya? A partir de esta tablita entonces, en donde nos señala que el oxígeno se usa para respirar, para apoyo médico en algunos tratamientos,
y el cuidado es no manipular cilindros sin autorización, ustedes van a responder las preguntas número 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ya? Y las vamos a ir revisando en conjunto. Entonces, lean la tablita. Mire, la camisa saca, pero yo la veo, mire, ey, la camisa esta que por la sábana. Pero ahí está, pero todo no, porque no. Hombre, que le estoy diciendo que para que con la sábana. Ah, bueno. Todo de una vez. Qué cuidado se debe tener con el gas usado en la cocina Calefón, que inflamable. Hay que mantener la presión, gas, licuado, gas natural. Ventilar y revisar fugas. Donde voy a tener aire comprimido en el mate para el niño talleres. Porque el humo lo puede afectar la salud. Evitar Ya, yo voy a ir preguntando entonces y cualquier persona puede contestar ahí mediante el chat o mediante la activación de su micrófono, ¿ok? La pregunta número 11 dice, ¿qué gas se relaciona directamente con la respiración? Oxígeno. Oxígeno. El oxígeno, muy bien, Dayana. sí, claro. Súper bien. La número 12, ¿qué cuidado se debe tener con el gas usado en la cocina o el calefón? Evitar fugas. La buena Ya, ventilación. evitar fugas, ¿cierto? Y Sí, correcto. ventilar, ¿sí? Antes se daba mucho que el calefón, por ejemplo, estaba dentro del baño. Hoy día por normativa no se puede, tiene que estar en un lugar, ¿cierto? Separado del baño para poder tener una ventilación, porque pasaba que se apagaba el calefón, se llenaba todo con gas y la persona podía morir asfixiada dentro del baño sin darse cuenta. ¿Ok? Entonces son cosas de las que hay que tener mucho cuidado. La pregunta 13. ¿Dónde podrías encontrar aire comprimido? En los En los neumáticos, cilindros. compresores, talleres. Ya, Talleres más que todo. neumático, talleres, ¿cierto? Y que dice ahí herramientas también. Hay herramientas que funcionan con aire comprimido. Sí, La 14. ¿Por qué el humo y los gases de combustión pueden afectar la salud? Por su Porque desplazan el sustancia. oxígeno. Puede causar problemas respiratorios. Falta de oxígeno, exacto. Ya. Se cayó. Muy bien. Además de eso, son irritantes, ¿sí? Entonces, cuando uno lo respira, ¿cierto? Durante un ratito siente al tiro que la nariz, ¿cierto? Se irrita, empieza a haber una mayor mucosidad, cuesta respirar, ¿ya? Son muy contaminantes respecto de su composición, ¿ya? Y el número 15 dice, elige un gas de la tabla y explica un uso y un cuidado. A ver, y ahí vamos a seleccionar a alguien para que nos ayude con esa respuesta. El gas ¿Estará licuado. Abigail Berríos por casualidad? Abigail, si nos pudiera ayudar con la pregunta número 15.
Parece que no está Abigail. Busquemos Brenda Ramos, ¿estará? Ya, ¿alguien que quiera participar entonces para la pregunta número 15? Elegir Yo, un gas de la tabla y el, explicar su uso y con el cuidado. gas combustible, profesor. Gas combustible, gas ¿Ya? licuado. Ese uno lo trata, ¿cierto? Y lo conecta fuera de la casa por temas de seguridad, ¿cierto? Ambientales y por temas de alejado de lo que es calor, energía calórica para el tema de que es altamente inflamable. Perfecto. Muy bien. Entonces, esos serían los cuidados, ¿verdad? Utilizarlo lejos porque es inflamable, ¿sí? En un lugar ventilado, por si es que hay alguna fuga. Súper bien. ¿Ya? Vamos a la presentación entonces acá. Nos señala aquí que el aire que respiramos no es una sustancia única, ¿cierto? No es una única cosa, sino que es una mezcla de varios gases que están en proporciones diferentes. El más abundante de todos es el nitrógeno, ¿ya? Que forma un 78% del aire que nosotros podemos respirar. Sin embargo, no participa directamente de la respiración, ¿ya? Y en su forma gaseosa, la verdad es que no participa dentro de ningún proceso importante, ¿ya? Solamente está ahí. Las plantas necesitan mucho nitrógeno, ¿ya? Para su crecimiento, para su formación. Sin embargo, este nitrógeno, que como vemos ahí, forma el 78% del aire, en la tierra es muy escaso, ¿ya? Por lo tanto, a las plantas igual les cuesta poder acceder a este nitrógeno en su forma gaseosa. Lo ocupan en otra forma, que es una forma que se llama nitrito, ¿ya? Es decir, tiene que cambiar de forma química para que la plantita la pueda utilizar. Y nosotros tampoco utilizamos el nitrógeno directamente desde el aire, sino que lo vamos a adquirir mediante la alimentación, ¿ya? Nosotros nos comemos a la planta, ¿cierto? Y de ahí obtenemos el nitrógeno que vamos a utilizar para llevar a cabo todos nuestros procesos. Por lo tanto, a pesar de ser muy abundante en el aire, ¿sí? De esa forma no lo podemos aprovechar, ¿ya? Entonces ahí tenemos un tema importante respecto del nitrógeno. Luego el segundo gas más abundante es el oxígeno, que está presente en el 21% de la composición del aire, ¿ya? Es indispensable para la respiración de las personas, los animales y muchos seres vivos, y también es necesario para llevar a cabo los procesos de combustión. Si no hay oxígeno presente, el proceso de combustión no se puede llevar a cabo. Por eso, ¿cierto? Cuando prendemos una estufa, es necesario abrir el tiraje para que pueda haber una circulación de oxígeno, ¿cierto? Y prenda la estufa. Si nosotros no permitimos el paso del oxígeno, ¿cierto? Entonces el fuego no puede prender, ¿ya? Y luego tenemos el dióxido de carbono y otros gases que están en proporciones muy pequeñas, ¿ya? Están presentes en la menor cantidad. El dióxido de carbono se produce al respirar, al quemar combustibles y en el funcionamiento de los motores, ¿ok? Entonces, al ver esto y darnos cuenta de que en realidad el CO2 está en una cantidad tan pequeñita, de hecho ahí nos señala que forma el 1% en conjunto con todos los demás gases que hay en el aire, ¿ya? Es decir, es muy, muy pequeñito, porque si se fijan aquí, entre el nitrógeno y el oxígeno, tenemos el 99% de los gases, por lo tanto solamente queda el 1% para todos los demás, ¿sí? Y generalmente nosotros, ¿cierto? Escuchamos que el dióxido de carbono hace mucho daño, que el calentamiento global es culpa del dióxido de carbono, ¿sí? Y si ustedes se fijan, uno pensaría, ¿cierto? O estimaría que hay mucho dióxido de carbono, un porcentaje muy grande, para poder causar tantos problemas, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, su porcentaje es muy pequeñito, pero la influencia que va a tener ese porcentaje pequeñito dentro del ambiente es muy grande. Se ¿Ya? combina con el cloro. Por eso es un gas de mucho cuidado, porque una pequeña cantidad causa un efecto o un cambio muy grande a nivel de nuestro planeta, ¿ya?
tanto así como subir la temperatura promedio de nuestro planeta, ¿cierto?, en 1 grado más por la solo acumulación de este dióxido de carbono. Entonces, eso hace que sea un gas de cuidado, ¿cierto? El oxígeno y la combustión. El oxígeno en la respiración, cada vez que respiramos, ¿cierto? El oxígeno del aire entra a nuestros pulmones y desde los pulmones atraviesa, ¿cierto?, a nuestro torrente sanguíneo para llegar a todas las células del cuerpo, ¿sí? Es necesario que llegue a cada una de las células de nuestro cuerpo porque gracias a este oxígeno se queman los nutrientes y podemos obtener la energía necesaria para vivir. Si no hay oxígeno, ese proceso de combustión, muy parecido, ¿cierto?, a lo que pasa en la estufa, con la diferencia de que dentro de nuestras células, ¿cierto?, no hay una llama, sino que la energía que se forma se almacena dentro de una molécula específica que se llama el ATP, ¿sí? Profesor, disculpe, hay alguien conectado. Se le escucha todo en el fondo. ¿Cómo? Hay alguien Perdón, conectado que se le escucha todo en el fondo. ya, vamos a pedir ahí entonces que silencien un poquito los micrófonos. Yo voy a ir silenciando igual aquí a quien pille activo para poder continuar. Ya, ahí están todos silenciados, me parece. Ya, entonces como les decía, este oxígeno en la respiración es necesario para poder llevar a cabo la obtención de energía a partir de los nutrientes. Dentro de nuestro cuerpo nosotros llevamos a cabo un proceso de combustión también, ¿ya? Solo que en vez de obtener la energía en forma de calor, lo obtenemos en forma de una molécula que es el ATP, ya que es la molécula que nosotros vamos a ir utilizando para todas las acciones de nuestra vida que requieran un gasto de energía. Desde pensar, el propio respirar, caminar, comer, dibujar, dormir, todo lo que nosotros hacemos conlleva un gasto de energía. ¿Ok? El oxígeno en la combustión también va a participar para que algo se pueda quemar, ¿ya? Por lo tanto, si no hay oxígeno, no puede haber una llama, y por eso la combustión va a ocurrir en las cocinas, los calefón a gas, las estufas, las chimeneas, los motores de los vehículos, las fogatas y las quemas, siempre en presencia de oxígeno. Por eso es que el calefón, ¿cierto?, tiene un cañón que permite la circulación de los gases de la combustión del calefón, pero también para que pueda ingresar el oxígeno. La estufa, ¿cierto?, como les decía, tiene un tiraje para que pueda ingresar este oxígeno y hacer el intercambio gaseoso. Los autos, ¿cierto?, tienen el tubo de escape, ¿ya? Para poder hacer este intercambio también de gases, ¿sí? Para que salga el dióxido de carbono, pero también tienen una toma de oxígeno adelante que permite la combustión, ¿ya? Cuando hay una combustión que es del tipo incompleta, es decir, que no se logra quemar toda la materia, ya sea por falta del oxígeno o por una ventilación muy escasa, se pueden producir gases tóxicos, como es el caso del monóxido de carbono, que es un gas que no tiene un olor, que no se puede ver, ¿ya? Y que además tiene una alta afinidad por la hemoglobina, que es la proteína, ¿cierto?, que está en nuestra sangre, que ayuda a transportar el oxígeno. Por lo tanto, cuando estamos en un dormitorio, por ejemplo, y hay oxígeno y monóxido de carbono, nuestra sangre se satura con monóxido de carbono y no con oxígeno, ¿ya? Y por eso es que una persona puede llegar a morir asfixiada, ¿cierto?, cuando hay presencia de monóxido de carbono. Es un gas muy, muy peligroso. Aquí tenemos una tablita de usos cotidianos, ¿cierto?, y cuidados principales, que era la que habíamos trabajado recién en la actividad número 2. Ahí tenemos el oxígeno, ¿cierto?, que nos servía para respirar, apoyo médico, tratamiento, no manipular los cilindros sin autorización. El gas licuado, que está en la cocina, calefón, ¿cierto? Y nos vamos a la siguiente parte entonces de esta actividad, que dice ventilación y salud. Ventilar un espacio significa renovar el aire. Esto reduce la acumulación de humo, vapores, olores fuertes o gases que pueden afectar la salud. Abrir las ventanas y puertas permite que el aire fresco entre y que el aire cargado salga.
Usar extractores o ventiladores, especialmente en las cocinas, baños y talleres, puede generar vapores, ¿cierto? O humo, ¿ya? Por lo tanto, es necesario sacar todos estos gases que se van a ir acumulando. Y por último, revisar artefactos regularmente. Una llama de un color amarillo o un olor fuerte son señales de que algo no está funcionando bien, ¿ya? De que puede haber alguna fuga, de que la combustión no se está llevando de forma completa, ¿ya? Y tenemos aquí una frasecita que dice completa. La ventilación sirve para, y me van a poner en el chat entonces, ¿para qué servirá la ventilación? Profesor, esa es la actividad 3. Sí, nos vamos a ir al tiro a la actividad número 3. Ventilación y salud, ¿no? Ventilación y salud, correcto. Ajá. Y la 16 dice qué problema principal presenta esta situación, porque esa, ¿no? Sí, lo que está ahí en Ya. amarillito, que dice, en una vivienda se usa una estufa durante varias horas. La pieza permanece cerrada porque hace frío. Después de un tiempo, una persona siente dolor de cabeza, cansancio y un olor fuerte en el ambiente. Al revisar, nota que no hay una ventana abierta y que la llama de la estufa se ve amarilla. La familia apaga la estufa, abre puertas y ventanas y decide revisar el artefacto antes de usarlo nuevamente. María Fernanda Rivas, ¿nos podría ayudar con la pregunta 16? ¿Qué problema principal presenta la situación? ¿Cuál será el problema principal que vemos ahí? El problema principal que hay, profesor, es que la vivienda mantiene todo cerrado, todo Ya, cerrado. no hay una buena Por eso que, ventilación, ¿verdad? correcto, por eso que La falta de Muy ventilación y bien, posibles acumulaciones de gases. perfecto, ¿cierto? No hay una buena ventilación y es tanto así que incluso el color de la llama de la estufa había cambiado, si se fijan, a un color amarillo. ¿Ya? Nos dice, ¿qué señales indican que puede existir un riesgo para la salud? Dentro Por del la falta de texto. oxígeno. Ah, Dolor de ¿Ya? cabeza, La falta de oxígeno. ¿Y qué sintió la tipo, persona? estaba cansancio, mareada. cansancio, Cansancio, dolor de dolor de cabeza, cabeza, ¿cierto? Y un olor fuerte en el ambiente, fuerte en es el decir, que ya ambiente. estaba saturado. Muy Sí. bien. La 18, ¿qué acción correcta realiza la familia? ¿Qué es lo que hicieron Apagar. bien? apagar la Ventilación. estufa, Apagar la Profe, estufa. Apaga la estufa, abre la Dígame. puerta profe, de ventana y decide revisar el artefacto antes de usarlo nuevamente. Muy bien. profe, Había una señorita que estaba hablando. Dígame. sí. Una consulta. ¿Dónde dice eso? Es que yo no tengo la guía. Estamos Y en la guía. Es la actividad número 3 de la guía. ¿Por qué no tiene su guía es usted? que, es que todavía no la tengo. Ya. Pero tiene que descargarla porque vamos trabajando junto con la guía en la clase. ¿Y cómo se descarga la guía? Me imagino que se la enviaron a sus correos, tal vez, ¿o no? ¿Cuál correo? Tampoco tengo la guía, tengo El solamente los profesor textos. la envía un Sí, WhatsApp y uno ajá, Se- la imprime. la descarga. ya, se la La envían a un manda como WhatsApp entonces. sí, como el Ahí jueves las tienen que envía. revisar el WhatsApp. Eh, profe, Em, dígame. profe, otra pregunta. ¿Usted sabe dónde se podría retirar los materiales útiles en Concepción? En Concepción no lo sé, pero
me parece que hay una persona aquí de la fundación que está presente. Le vamos a pedir que responda a través del chat dónde se pueden retirar. Voy a consultar el tiro. A don Alcides Vallejo, profe. Alcides Ya. Vallejo, que tiene la sede ahí en Plaza Pinto. Vinieron en la Claro, pero eso semana es a en Los Ángeles, Concepción a pero están entregar los preguntando acá libros. en Concepción. Ah, van en la semana a Concepción. Vinieron ¿A qué en lugar? esta semana, por lo que tenía entendido, a entregar nuevamente libros a Coronel Santa Juana. Ok. Ya, pero hay que preguntar entonces ahí con don Alcides el tema del material de Concepción. ¿Ya? Continuamos revisando entonces las preguntas de la guía. Pregunta número 19. ¿Por qué no basta con encender una estufa en una pieza cerrada? ¿Por los gases? Por los gases, muy bien. Y la número 20. ¿Qué recomendación darías antes de volver a usar el artefacto? Revisar la ventilación, primero y antes que todo. Ya, revisar la ventilación sería una. Y Otra la que podríamos dar, mantención que se me olvida, profesor. Exacto. las Vigilar mantenciones, ¿cierto? cómo Porque, está el fuego, vigilar si ya, está, cómo va el fuego en caso de alguna señal. Es como perfecto, abrir las ¿ok? puertas, abrir las Pero ventanas, ojo, ventilación. ojo que la pregunta número 20 apunta, ¿cierto?, a el artefacto, ¿sí? A usar el artefacto. Por lo tanto, Ah, si ya. ellos tenían que revisar el artefacto, ¿cierto?, antes de usarlo nuevamente, ¿qué podríamos revisar? Por ejemplo, que las mangueras, ¿cierto?, no tengan una Estén fuga, ¿sí? Realizar la mantención, como dijo por ahí la compañera, ¿ya? ¿Sí? Ver que estén bien los quemadores, por ejemplo, que no tengan ningún desperfecto antes de poder utilizarla. Y obviamente ventilar, Y ¿cierto? No tener también no todo descuidar completamente cerrado. la estufa o cualquier cosa que pueda tener gas en caso si hay algo que demuestre que se pueda estar mal. Claro, como gases acumulados. exactamente. Como dice aquí, ¿cierto? Algunas señales de alerta sería ver una llama amarilla, detectar un olor fuerte, el dolor de cabeza, un cansancio, sin una causa aparente. Son cosas en las que deberíamos tener ojo, ¿cierto? Pasamos a la siguiente parte, contaminación del aire. La contaminación del aire ocurre cuando se acumulan sustancias que deterioran su calidad. Pueden venir de múltiples fuentes, motores y vehículos principalmente, donde vamos a encontrar gases de combustión, el humo de la leña y quemas, ¿ya? Generalmente donde hay presencia de basura, ¿ya? O de plásticos o residuos agrícolas que van a generar partículas y gases que son tóxicos, que pueden llevar a una intoxicación. La actividad industrial, como la fábrica, los talleres, donde vamos a tener emisión de vapores, de material particulado, de polvos, de aerosoles, ¿ya? Y finalmente aerosoles y vapores, como es el caso de las pinturas, donde se utilizan solventes principalmente, ¿ya? O producto de los aerosoles que utilizamos de forma diaria, ¿cierto? Para ambientar un espacio, que también tienen compuestos que pueden afectar la calidad del aire interior, ¿ya? Incluso cuando se utilizan insecticidas también que vienen en aerosoles, también hay una contaminación, ¿cierto? También requiere una ventilación antes de poder estar en esa habitación o ese lugar, ¿ya? Entonces, como nos sale ahí en rojito, el problema aumenta cuando hay poco viento, cuando el aire no circula, cuando las personas pueden sentir irritación, tos, cansancio o dificultad para respirar, ¿ya? Que son eh, indicadores de que debemos tener cuidado. Pasamos a la actividad 4. Nos dice, la contaminación del aire ocurre cuando se acumulan sustancias que deterioran su calidad. Pueden venir de motores, humo de leña, quemas, polvos, aerosoles, vapores de pintura o actividad industrial. En algunas ciudades el problema aumenta cuando hay poco viento y el aire no circula. Las personas pueden sentir irritación de los ojos y garganta, tos, cansancio o dificultad para respirar. Reducir la contaminación requiere acciones de distinto nivel. Mantener equipos en buen estado, evitar quemas, ventilar espacios de trabajo, usar protección cuando corresponde,
y respetar medidas ambientales. También es importante reconocer cuando un ambiente está cargado y tomar medidas antes de que aparezcan los síntomas. En base a eso vamos a responder entonces las preguntas 21 a la 25, que nos dice, menciona 3 fuentes de contaminación del aire indicadas en el texto. ¿Cuáles serían las 3 fuentes? Motores, Ya, muy bien. quemas, aerosoles, vapores de pintura, Perfecto. que son actividad industrial, Tenemos varias, ¿cierto? Muy bien. correctos. ¿Qué condiciones pueden aumentar la contaminación en una ciudad? Que el aire no haya circulación debida de aire, poco aire, para que mueva esa sustancia. Ya, cuando no hay circulación de aire, ¿cierto? Cuando hay poco viento, nos señala el texto. Muy bien. Nombra 2 síntomas que puede sentir una persona expuesta a aire contaminado. Dolor de cabeza, irritación de la garganta. Así como estoy yo. Ya, muy bien. ¿Cierto? Nos señala además irritación en los ojos, cansancio o dificultad para respirar. ¿Qué acciones ayudan a reducir riesgos? Acciones. Tomar medidas que aparezcan. Tomar medidas, por lo menos reforzar el sistema inmune. Ya, y mantener según el equipos en texto, buen estado, evitar hacer quemas, ya, ventilar espacios. muy bien, ¿cierto? Mantener equipo en buen Protección, estado, la evitar protección, quemas, ventilar espacios de trabajo, usar por la protección cuando protección, corresponda y eso, la respetar las protección medidas ayuda. ambientales. La 25. ¿Por qué conviene actuar antes de que aparezcan los síntomas? Para evitar enfermedades. ¿Por qué será importante actuar antes de que aparezcan los síntomas? Para evitar el deterioro de la salud, no parece ahí, pero Perfecto, para evitar enfermedades, ¿cierto? Y Si también el yo mantengo una riesgo buena de que ventilación, ¿cierto? Me voy a evitar enfermarme, voy a evitar el riesgo, ¿cierto? Para mi salud. Pero para eso hay que tomar las medidas antes, ¿sí? Hay 2 formas, o prevenimos o curamos. Y es mejor prevenir, ¿cierto? Síntomas entonces de alerta. Cuando el aire está contaminado o hay acumulación de gases, el cuerpo envía señales. ¿Cuáles son estas señales? Primero, irritación de los ojos, picazón, lagrimeo, enrojecimiento sin causa aparente. Tos y garganta, tos persistente o irritación en la garganta al estar en un espacio cerrado. Dolor de cabeza, señal frecuente, ¿cierto?, por acumulación de gases como el dióxido de carbón o el monóxido de carbón. Cansancio, un agotamiento, ¿cierto?, sin saber por qué, sin tener una causa aparente. Y dificultad para respirar, sensación de falta de aire o respiración entrecortada en espacios cerrados. Como dice abajo, ¿cierto?, muy importante, antes de que aparezcan los síntomas, ¿ya?, hay que ventilar, ¿cierto?, y alejarse del riesgo si notamos que está apareciendo alguno de estos síntomas. La actividad número 5, tenemos ahí la clasificación de situaciones de riesgo y la vamos a hacer entre todos. Dice, situación, motor encendido dentro de un garage cerrado. ¿Cuál sería el riesgo principal? Pues El motor encendido. ¿Ya? ¿Pero qué está generando? ¿Cuál sería el riesgo para nuestra salud de ese motor encendido ahí en un lugar cerrado? Inhalación del monóxido de Provocación carbono. de Intoxicación. deterioro a la persona. Muy bien, inhalación, ¿cierto?, de gases nocivos. ¿Cuál sería la acción preventiva? Ventilar. Ventilar, ¿cierto? Abrir las puertas antes de prender ese motor, ¿cierto? Que exista una ventilación, un recambio de aire para evitar esta intoxicación. 2. Cocina a gas con olor fuerte y ventana cerrada. ¿Cuál sería el riesgo principal? Asfixia. Una Exactamente. asfixia, ¿cierto? Falta Por de gas. aire. ¿Cuál Por sería la la acción combustión. preventiva? Abrir Abrir ventanas. ventana y puerta. Abrir las Antes de. ventanas, muy bien, ¿cierto? Ventilar y revisar, ¿cierto?, la cocina. La cocina no debería Exacto. estar emitiendo ese olor fuerte. Situación 3. Taller con pintura y solvente sin ventilación. ¿Cuál es el riesgo principal?
La intoxicación, Nos Nos podemos puede ser. intoxicar. ¿Cómo prevenimos entonces? ventilando puertas y ventanas. Ventilando, muy bien. Estufa encendida toda la noche en pieza cerrada. Con la combustión nos quemamos sin el oxígeno. Ya, ¿cierto? Se va a saturar con los procesos Eh, de la combustión, ¿cierto? En este caso con dióxido de carbono, ese dormitorio. ¿Cómo podríamos prevenir? Ventilación, Ventilación y apagarla. Ventilando, ¿cierto? Y apagando la estufa, ¿cierto? No podemos dejar la Sí. estufa prendida toda la noche si no hay nadie que la esté mirando. ¿Sí? Ajá. Peligroso. Quema de basura cerca de viviendas. ¿Cuál sería el riesgo principal? Incendio. Incendio, contaminación, ¿cierto? Intoxicación, porque no sabemos qué es lo que están quemando. Te cortan toda la No se escucha mucho. Ya. No, si yo cerré ahí, no hay problema. ¿Cuál sería la acción preventiva entonces frente a esta quema de basura cerca de viviendas? Hay que respetar las medidas ambientales. Hay que tomar precaución antes de quemar, teniendo agua, De ya sea preferencia, en balde teniendo eso, la precaución ya, pero de de preferencia de... no quemar, ¿ya? No La quemar. acción preventiva ahí sería no quemar basura, ¿sí? La Hay basura que la colocar debemos, carteles. la podríamos reciclar, compostar, ¿cierto? O darle cualquier otro uso en vez de quemarla, y mucho menos cerca de un lugar donde hay viviendas, ¿ya? Nos vamos con la actividad número 6. Dice, en un taller pequeño se trabaja con un compresor, pinturas y un calefactor. Durante la mañana el portón permanece cerrado para evitar el frío. Después de 2 horas los trabajadores perciben olor fuerte, irritación de los ojos y sensación de cansancio. Uno de ellos propone abrir el portón, apagar el calefactor mientras se revisa y usar mascarilla adecuada para continuar con la pintura. ¿Qué gases, vapores o contaminantes pueden estar presentes en el taller? La pintura, Lo que hace por la Ya, pintura, el la pintura, calefactor, ¿cierto? que haya una fuga, que haya una filtración El por el calefactor, Compresor, el compresor, el ¿ya? calefactor. Tenemos entonces ahí varios gases que pueden estar saturando, ¿cierto?, ese taller. ¿Cuál será el problema de mantener el portón cerrado? el tema de... ¿Cuál es el problema de mantener el portón cerrado? Viciarse. que Falta se de cierra ventilación. La falta de ventilación, muy bien. ¿Qué síntomas muestran que el ambiente puede estar afectando la salud? el dolor de cabeza, ojos irritados. ¿Ya? Pero según lo que nos dice el texto, ¿qué síntomas tienen los trabajadores? El frío. Irritación en los Y no ojos. lo Irritación de los irritación de ojos, los ojos. sensación de Irritación cansancio. de los ojos, ¿cierto? Sensación de cansancio y percibir un olor fuerte. ¿Y qué medidas propuesta es correcta? la ventilación, Abrir el La portón, ventilación, ¿y cuál más? apagar el Abrir el calefactor, portón. apagar el calefactor mientras se revisa y usar mascarilla. Y usar mascarilla, ¿cierto? Siempre que estamos trabajando con sustancias que sabemos pueden ser nocivas, es necesario el uso de los elementos de protección necesarios. En este caso, el uso de mascarillas. ¿Ya? Ya. Nos vamos ahora uy, me pasé, a las preguntas del tipo EPJA. ¿Ya? Tenemos ahí una mini evaluación y dice: el aire está formado por un solo gas, una mezcla de gases, solo oxígeno o solo humo. A ver. Es una mezcla de gases. Es una mezcla de gases, ¿verdad? Muy bien. La ventilación sirve principalmente para aumentar olores, renovar el aire, cerrar el ambiente, impedir la respiración.
La B. La B. B, renovar el aire. Una situación de riesgo es abrir ventanas al cocinar, usar una estufa en pieza cerrada por muchas horas, apagar un motor en un garage o revisar un artefacto con un técnico. Una situación de riesgo es usar una estufa en pieza cerrada por muchas horas. Muy Ahí yo bien, creo que hay varias. claro. El oxígeno se relaciona directamente con la respiración, el ruido, el polvo, el precio de la energía. La respiración. La Claro. respiración, muy bien. El humo de leña y los motores pueden contribuir a mejorar la calidad del aire, B, contaminar el aire, C, eliminar todo riesgo, D, aumentar el oxígeno puro. No, la A. Contaminar el aire. Contaminar el aire, muy bien. Cuando un ambiente tiene olor fuerte, humo y vapor de agua, una acción inicial adecuada es cerrar más ventanas, ventilar y alejarse del riesgo, ignorar la situación o seguir trabajando sin cambios. La B. Ventilar Ventilar, muy bien, y alejarse del riesgo, sí. muy bien. ¿Por qué el gas doméstico requiere cuidado? ¿Por qué el gas que ocupamos en la casa requiere cuidado? Porque es volátil. Por su Ya, olor porque es en... volátil. Sí, ¿Por qué las más? partículas uno no las siente. Y el olor, o sea, Ya, como el olor justamente tiene ese Porque olor hay riesgo de intoxicación. porque hay riesgo, ¿cierto? Hay riesgo para nuestra salud de intoxicación. ¿Sí? Por eso es Ya. muy importante revisar, ¿cierto? Y mantener los cuidados, hacer el recambio de mangueras, ¿sí? Mantener los artefactos limpios, funcionales. ¿Qué información No debes quemar. buscar en caso de reconocer una situación de riesgo? Señales como humo, olor Ya, fuerte, señales como humo podría ser una. ¿Cuál más? falta de ventilación, síntomas físicos La falta o de ventilación, ¿cierto? Revisar. ¿Habrá alguna ventana abierta? ¿Habrá alguna puerta? ¿Será necesario, cierto, aumentar la ventilación o salir un rato para que se pueda ventilar un lugar determinado? Súper bien. Ya, nos vamos ahora a la parte del cierre y la reflexión, preguntas 39 a la 42, y aquí me gustaría que puedan expresar sus opiniones. La pregunta 39, lo que mejor aprendí hoy fue, ¿qué consideran ustedes que lograron aprender dentro de la clase del día de hoy? Poder conservar la calidad del aire para nuestra salud, para mí. ¿Ok? ¿Algo más que hayan aprendido? Sobre el gas, ¿Ya qué cosa aprendí sobre el gas? bueno, el gas es súper volátil, uno no siente el olor a gas. Un balón de 45 se puede irse en una noche, en un día, y tú no te das ni cuenta. Eh, las partículas son muy diminutas y bueno, están solo como eso, ¿Ya? que el gas es muy volátil y uno tiene que tener cuidado con eso porque es peligroso. La intoxicación a los niños, a las guaguas, a los bebés, ellos no sienten, Ok. pero el cuerpo de uno automáticamente reacciona hacia ese tipo de olores. Serían los riesgos entonces, ¿verdad? Exactamente Muy sí. bien. ¿Qué fue lo que más les costó dentro de la clase, de las actividades que realizamos o de la materia en general? Y participaron todos. Ya, les costó participar entonces. No, que participaron hartas personas. Ah, ok. No, En todas las sí, por clases la misma participan harto, ¿no? participación. Sí, por la Claro, misma pues, participación. ya hay preocupaciones en el estudio. Ya, muy bien. Pero ¿qué fue lo que más les costó de lo que hicimos hoy día? ¿En qué considera usted que fue como lo más débil, lo que les causó mayor dificultad? Si es que hay algo que le causó dificultad, puede que haya estado todo súper clarito y no hubo nada difícil para ustedes. Al momento de responder, por ejemplo, ¿hay algún tipo de pregunta que le haya costado? no, yo creo que la clase estuvo muy, o sea, muy Muy claro todo. interactiva. Sí, Ya, ¿ustedes no sintieron que le costó tampoco ninguna pregunta, ningún tipo de análisis, nada? Que estuvo todo perfecto. sí.
Eso estoy claro. Ok. Una situación de riesgo que ahora puedan reconocer. ¿Quién me menciona una situación de riesgo que siente que ahora puede reconocer perfectamente? Lo que me pasó a mí, profesor, es con el smog esa que cayó el lunes, me intoxiqué, empecé a toser y llevo 6 días y no me he podido recuperar. ¿Ok? Riesgo Por la, ambiental les vamos a poner entonces, ¿ok? por la quema de ¿Ya? leña sobre la área húmeda, aquí en Los Ángeles. Claro. Y tuve que mover a todo el mundo, a mi hija, a mi esposa, tal, porque de verdad que no podía ni pararme de la cama. Me dijo ella que era una ¿Hay algún influenza otro, y yo me había ¿hay vacunado algún ya otro riesgo? Una mala Sí, conexión del gas, profesor, ese es un las riesgo. Ya, estufas. Una buena medida de ok. control para la conexión del gas. Yo mismo tengo el gas fuera de la casa, en el patio, entonces una buena conexión me asegura a mí no llevar a ningún evento no deseado. Entonces, el riesgo sería la conexión buena o mala del cilindro. Perfecto. Y los riesgos de la estufa señalaba la compañera. Muy bien. Hay que asegurarse siempre que los reguladores tengan las tres pepitas para que un balón de gas funcione 100%. Correcto, Ya, correcto. muy bien. Ya, y la última Y a la preguntita manera dice, de la de los talleres también, profesor. ya, el riesgo de los talleres. Muy bien. La última preguntita. Esta clase me sirvió porque ahora puedo. ¿Para qué les sirvió la clase del día de hoy? Coméntenme. Reconocer diferentes riesgos y también evitarlos. Perfecto. Para relacionar Saber, contaminación del aire y la salud. Ya, la saber relación del aire y qué la salud. momentos, momentos de que tenga que estar expuesta a gases. ¿Me podría repetir, por favor? Saber qué hacer en momentos que haya gases. Ya, muy bien, gracias. Es como la señorita, como con lo que dice que hay momentos de probable mayores peligros de gases, como salir de la casa y ese tipo de cosas. No te conviene quedarte en un espacio cerrado. Siempre hay que salir al aire. Súper bien. Ya, entonces para poder ir cerrando la clase ya, nos vamos aquí a esta parte que dice síntesis y cierre. Recordar que el aire es una mezcla con nitrógeno, oxígeno y otros gases que participan en la respiración, la combustión y la vida diaria, que los gases cotidianos tienen un uso importante, pero requieren cuidado cuando se almacenan, queman o acumulan en espacios cerrados, que la ventilación, ¿ya? Es decir, la renovación del aire reduce riesgos por humo, vapores, olores o gases. Es una acción simple y fundamental dentro de nuestro día a día, que la contaminación afecta a la salud, reduce señales y actúa antes de que aparezcan los síntomas, puede marcar la diferencia, ¿cierto? No hay que esperar hasta que ya el aire esté completamente saturado, a que empecemos con irritaciones, con dolores de cabeza, no, sino que hay que mantener, ¿cierto?, de forma constante una ventilación dentro del hogar, ¿sí? Dentro del espacio de trabajo, dentro del transporte incluso, ¿ya? Para prevenir y no llegar, ¿cierto?, a las consecuencias, a las enfermedades. Y lo último que nos queda ahora es que ustedes puedan realizar su autoevaluación, ¿ya? Llenarla, ¿cierto?, en su guía, si comprendieron o no que el aire es una mezcla de gases, si lograron reconocer algunos gases de uso cotidiano, es decir, que están con ustedes presentes, ¿cierto?, en su hogar, en su trabajo, en el transporte, si pueden identificar riesgo por mala ventilación, si creen que pueden relacionar la contaminación del aire con la salud, y si lograron responder usando la información del texto, ¿cierto?, en todos los casos.
Y eso ha sido la clase del día de hoy, chicos. Quedan liberados, por lo menos por mi parte. Me imagino que después tienen otra clase. Sí, Así pues. que Profesor, pueden tomarse ¿cómo ha otros sido minutitos de recreo. para firmar la asistencia? Dejen en el chat pongan presente Allá. y su nombre si es que no lo tienen escrito ahí, ponen su nombre y ponen presente, ¿ya? Y de ahí tomamos la asistencia desde el chat. Ok, gracias. De Gracias, nada, profe. de nada, cuídense, que tengan un lindo día. Chao, profe, Igualmente. gracias.